El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje. William Shakespeare. Bienvenidos. Nosotros somos estudiantes del segundo semestre B de la carrera de Odontología de la Universidad Nacional de Chimborazo, y en este caso les hablaremos acerca de la fisiología de la memoria y el aprendizaje. Vuestro grupo está integrado por Barón Anita, Chacha Verónica y Estrada Ginel. Una característica de los animales, en particular de los seres humanos, es su habilidad para modificar su comportamiento con base en la experiencia. Entonces se dice así que el aprendizaje es la obtención de la información que permite tal aptitud, pero en cambio la memoria es la retención y el almacenamiento de tales datos. Ambos procesos se hallan inextricablemente unidos, puesto que el aprendizaje implica siempre alguna forma de adquisición de información y, por lo tanto, una modificación del estado de la memoria del sujeto, por lo que puede decirse que tanto memoria como aprendizaje son fenómenos interdependientes a través de los cuales los organismos manejan y elaboran la información proporcionada por los sentidos. La memoria está relacionada con procesos dinámicos de uso y mantenimiento transitorio de información. La misma es considerada como un proceso dinámico, ya que la información almacenada a largo plazo en el cerebro está sometida a procesos de reorganización dependientes de numerosos factores, como la adquisición de nuevas informaciones relacionadas, la imposición de nuevas interpretaciones sobre informaciones pasadas y el decaimiento de los recuerdos con el paso del tiempo. Formas de memoria según las fases de procesamiento. Existe un modelo de almacenamiento de la información en memoria en fases. La entrada de información al encéfalo se procesa en un almacén de memoria a corto plazo. Luego, es transferida mediante algún tipo de proceso a un almacén a largo plazo más permanente. Existe además un sistema de búsqueda y recuperación que busca en el almacén de memorias y permite que se pueda disponer de la información para tareas específicas. En el ser humano se reconocen tres tipos de memoria, que son la memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Empezaré hablando de lo que es la memoria sensorial. En este tipo de memoria, la información permanece almacenada durante unos pocos segundos. Aquí se guarda una imagen detallada, casi fotográfica, ya sea del campo visual, denominada como memoria icónica, o de una sensación auditiva, denominada memoria ecoica, y la información obtenida pasa a un procesamiento abstracto. Luego tenemos lo que es la memoria a corto plazo. Esta memoria se dice que dura segundos o horas, y en este lapso el procesamiento en el hipocampo y otros sitios reafirman los cambios a largo plazo en la fuerza de la sinapsis. Este tipo de memoria tiene una capacidad limitada, logrando almacenar poco más de 12 elementos. Esta puede alterarse e incluso desaparecer por traumatismos o por el consumo de diversos fármacos. En este tipo de memoria se puede encontrar lo que es la memoria de trabajo. En esta interviene lo que es la corteza prefrontal, localizada así, el área de Broca, el área de Wernicke. Estas tres áreas contribuyen con el almacenamiento de palabras y números, mientras que el almacenamiento de la información espacial interviene en la corteza prefrontal y las áreas de asociación visuales. Memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, llamada también perdurable, en esta se conservan y persisten los recuerdos por años y a veces toda la vida, ya que los componentes de este tipo de memoria muestran enorme resistencia a su alteración y desaparición. El almacenamiento es de tipo esencial e implica la realización de ensayos sucesivos, además la cantidad de información a guardar es ilimitada. La memoria a largo plazo se clasifica como memoria no declarativa o implícita y memoria declarativa o explícita. Las regiones del encéfalo en la memoria. Existen varias estructuras que la conforman, como lo es el hipocampo y el tálamo. Estas van a participar en la codificación de la información. La amígdala va a participar en lo que es el material emocional. La corteza prefrontal participa en la memoria de trabajo.
los ganglios basales participan en lo que es el aprendizaje, el lóbulo parietal participa en lo que es la memoria a corto plazo y el cerebelo participa en lo que es el aprendizaje en condicionamiento clásico. Existen varias estructuras que son afectadas en la memoria, por lo que es el núcleo caudado con la enfermedad de Huntington. Esta es una anomalía en el cromosoma 4 y el tálamo con su síndrome de Korsakoff. Esto va a ser especialmente en lo que son los alcohólicos por la deficiencia de tiamina. La memoria a corto plazo en pacientes con daño encefálico se produce en la síntesis de ARN y en las proteínas. Al suministrar los fármacos van a impedir que se dé la transcripción y traducción genética, por lo que va a conllevar a las alteraciones y a la memoria a largo plazo. Existen medicamentos que afectan a la memoria, como son los ansiolíticos y las benzodiazepinas, con sus nombres comerciales como lo es el Xanax, el Valium, el Ativan. Estos van a disminuir la actividad en la transferencia de acontecimientos a corto plazo a la memoria de largo plazo. También medicamentos para reducir lo que es el colesterol, que es la estatina, la atorvastatina, Zocor, Pravacol, analgésicos, antidepresivos, medicamentos para el Parkinson, antialérgicos que afectan a la memoria y a procesos mentales. La memoria a largo plazo se divide en dos fases, como es la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita va a ser consciente, mientras que la implícita inconsciente. La memoria explícita se divide en dos fases más, que es la episódica emocional y la semántica y no emocional. Esto se va a dar en lo que es la neocorteza o el hipocampo del diencéfalo. La memoria explícita posee 4 ramas fundamentales, como es el procesamiento, que se va a dar en lo que es los ganglios basales del cerebelo, la preparada, que se da en la neocorteza frontal, el condicionamiento simple en el cerebelo y la no asociativa en las vías reflejas. Aquí podemos observar un cuadro de las categorías de recuerdos y las principales regiones del encéfalo. Aquí vemos lo que es la memoria episódica, que se da en los lóbulos temporales, mediales, tálamo, fornix, corteza prefrontal. Tiene una duración de minutos a años. Su ejemplo es recordar lo que desayunó y a dónde fue de vacaciones el último verano. También la memoria semántica, que se da en los lóbulos temporales inferiores, tiene una duración de minutos a años. Y un ejemplo muy relevante son los diferentes usos del martillo y una sierra. En la memoria de procedimientos se da en lo que es los ganglios basales, cerebelo, áreas motoras complementarias. Esto se da de minutos a años y un ejemplo es cómo cambiar los neumáticos. La memoria de trabajo se da en lo que es la corteza prefrontal, la área de Broca y la área de Wernicke. Y también en la corteza prefrontal es áreas de asociación visuales en lo que es a nivel espacial. Su ejemplo es mantener la mente un número de teléfono hasta que lo marca y seguir mentalmente una ruta. Cambios sinápticos en la memoria. Aquí la potenciación a largo plazo se induce por la activación de los receptores de NMDA para glutamato. Al potencial de membrana en reposo, el poro de NMDA está bloqueado por un ion de magnesio que impide la entrada de calcio e incluso la presencia del glutamato. El calcio puede entrar a través de los receptores de NMDA y se une a la calmodulina, que es una proteína reguladora. Esta va a activar una enzima que es la proteína sinasa 2, dependiente de la calmodulina. Estos receptores de AMPA, que los encontramos aquí, para glutamato se mueven hacia la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Esto va a fortalecer a lo que es la sinapsis a una cantidad liberada de glutamato. También se va a dar lo que es el aumento de concentraciones de lo que es el calcio y va a causar cambios más largos de la neurona postsináptica. Esto va a ayudar a incrementar la plasticidad sináptica que requiere la activación de proteínas que estimulan la transcripción genética de la producción del ARN mensajero. Estos cambios promueven un aumento de las concentraciones de calcio dentro de las terminales del axón. Hay evidencia también de lo que es el óxido nítrico, que puede actuar como un mensajero retrógrado al aumentar la cantidad del glutamato liberado a partir de la terminal del axón
postsináptico. La neurona postsináptica también puede recibir aferencias desde otras neuronas presinápticas, muchas de las cuales pueden liberar lo que es el famoso GABA, como un neurotransmisor. Por medio de la liberación del GABA, estas neuronas inhibirán la neurona postsináptica y liberarán lo que es un mensajero retrógrado, que es el endocannabinoide, que es un tipo de neurotransmisor lipídico. Células madre neuronales en el aprendizaje y la memoria. Estas células se renuevan por sí mismas por medio de mitosis y producen neuronas y neuroglias especializadas. El hipocampo es una región del encéfalo que contiene células que se requieren para la consolidación de la memoria a largo plazo y el aprendizaje espacial. Emoción y memoria, sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro que incluye el tálamo, el hipotálamo, la amígdala cerebral y se encarga de regular las emociones, la memoria, el hambre e incluso los instintos sexuales. Las emociones influyen sobre la memoria, en algunos casos al fortalecer y en otros al obstaculizar la formación de la memoria. La amígdala está involucrada en la mejora de la memoria, incluso cuando ésta tiene un contenido emocional. Los pacientes que presentan daños en los núcleos amigdaloides pierden el incremento habitual de la memoria por las emociones. Aunque las emociones fuertes aumentan la codificación de memoria dentro de la amígdala, el estrés puede alterar las funciones cognitivas y la memoria de trabajo desempeñada por la corteza prefrontal. A su vez, el estrés puede promover el almacenamiento de recuerdos fuertes desde un punto de vista emocional y obstaculizar la recuperación de estos recuerdos y la memoria del trabajo. También existe el estrés postraumático, que es un aumento de la secreción de hormona del estrés, principalmente de cortisol a partir de la corteza suprarrenal. Por lo tanto, el hipocampo y la amígdala van a ser ricos receptores para estas hormonas. La corteza prefrontal participa en funciones cognitivas superiores como la memoria, la planeación y el juicio. Además, es indispensable para la motivación normal y las habilidades interpersonales, además de la conducta social. Dentro de esta corteza encontramos dos áreas, el área prefrontal lateral y el área orbitofrontal. El área orbitofrontal parece conferir la capacidad para experimentar de manera consciente la recompensa y el placer. Por lo tanto, recibe aferencias provenientes de todas las modalidades sensoriales, es decir, el gusto, el olfato, la visión, el sonido y el tacto. Además, una lesión en el área prefrontal lateral ocasiona la falta de motivación y la falta de deseo sexual. El aprendizaje es un proceso de cambio en el estado de conocimiento del sujeto y por consecuencia en sus capacidades conductuales. Como tal, es un proceso de adquisición mediante el cual se incorporan nuevos conocimientos, conductas y formas de reaccionar al ambiente. También es considerado como cualquier variación en las redes sinápticas que produzca cambios en el comportamiento o en el pensamiento. Para que se produzca el aprendizaje deben haber tres factores, que son la motivación, la atención y la memoria. La plasticidad sináptica y el aprendizaje. Esta es una propiedad que emerge de la naturaleza y funcionamiento de las neuronas cuando establecen una comunicación. Esto hace que se module la percepción de los estímulos con el medio, tanto de los que entran como de los que salen. La sinapsis es un proceso que transforma la señal eléctrica en química. Por lo tanto, se representan formas de aprendizaje y de memoria que pueden ser a nivel presináptico o a nivel postsináptico. La potenciación posttetánica. En esta surgen potenciales postsinápticos más intensos que en una estimulación. Dura alrededor de 60 segundos y surge después de consecuencias de estímulos breves de tetanización en la neurona presináptica. La estimulación tetanizante acumula calcio en la neurona presináptica en tal grado de que quedan totalmente saturados todos los sitios de unión intracelular que se encargan de conservar el calcio citoplasmático en un nivel reducido. Dentro de las formas de aprendizaje encontramos la habituación. Esta es un ejemplo clásico de aprendizaje no asociativo en la que se repite muchas veces un estímulo neutro.
La primera vez que se aplica este estímulo es nuevo y entonces desencadena una reacción, es decir, el reflejo de orientación o respuesta de reconocimiento a lo nuevo. Sin embargo, conforme se repite esto, despierta cada vez menos una reacción eléctrica y al fin la persona se habitúa al estímulo y no le hace caso. Entonces hay una menor liberación del neurotransmisor. Otra de las formas de aprendizaje es la sensibilización, que es contraria a la habituación, pues es una serie duradera de las respuestas postsinápticas que dependen de la facilitación presináptica. Dentro de esta sensibilización encontramos la prolongación a corto plazo. Esta depende del cambio en la adenilciclasa, que es mediado por el calcio y ocasiona que haya una mayor producción de monofosfato de adenosina cíclico. La potenciación a largo plazo es una intensificación persistente y de aparición rápida de la respuesta potencial postsináptica ante una estimulación presináptica, después de un lapso breve de estimulación. Ahora, la depresión a largo plazo se detectó originalmente en el hipocampo, pero más tarde se advirtió su presencia en todo el encéfalo. Esto se da a causa de una disminución de la potencia sináptica, por lo cual hay una estimulación lenta de las neuronas presinápticas. La enfermedad de Alzheimer y la demencia senil. Esta es causada por mutaciones en los genes de la proteína precursora del amiloide en el cromosoma 21, de la presenilina 1 en el cromosoma 14 o de la presenilina 2 en el cromosoma 1. Las personas que experimentan esta enfermedad tienen pérdida de neuronas en el hipocampo y la corteza cerebral, acumulación de proteínas intracelulares que forman marañas neurofibrilares, y la acumulación de depósitos de proteína extracelulares llamados placas seniles.